Hola, ¿qué tal? Bienvenidas y bienvenidos. Esto es Agenda y Contexto. Yo soy Mariana Escobedo y bueno, me da muchísimo gusto recibir esta mañana a tres mujeres que han saltado a la esfera política, que han irrumpido también en la escena política luego de las protestas de las mujeres que se registraron en el Ángel de la Independencia y también en la Glorieta de Insurgentes. Usted las recuerda perfectamente porque las causas no se olvidan, las razones que llevaron a miles de mujeres a salir a marchar en esos momentos. Usted ya los conoce, se trata de los feminicidios, las violaciones sexuales, el acoso y toda la violencia que se registra cada día en nuestra ciudad en contra de las mujeres. Así que, pues para hablar de este tema relacionado con los grafitis y los vidrios rotos, porque a la mayoría de personas les pareció entrar en un debate de si era importante o no saber quién iba a reparar los daños de los vidrios rotos y las pintas, y hubo incluso personas que daban como prioridad primero limpiar la zona y luego hablar el tema que había provocado la salida de miles de mujeres a las calles. Así que bueno, pues para hablar de este tema me da muchísimo gusto presentar a las restauradoras con glitter que saltaron a la esfera política justamente para decir, hey, vamos a ver, somos restauradoras, nosotras nos dedicamos al arte, podemos resolver el problema de los grafitis, pero no sin antes resolver la crisis social por la que atraviesan las mujeres. Me da muchísimo gusto presentar aquí en esta mesa de análisis a Daniela Pascual, restauradora. Hola, ¿qué tal? Buenos días, gracias por invitarnos. Este es un tema muy importante que ha estado en las últimas 2 semanas en boca de todos y nos da mucho gusto poder hablar aquí para poder justo enfocarnos en lo que realmente importa, que es la violencia de género que nos está aquejando a todos. También me da muchísimo gusto de presentarles a Paola Rosales. Muchas gracias, Paola, por estar aquí con nosotras y bienvenida. ¿Qué tal? Buenos días, muchas gracias por la invitación. Como menciona Daniela, estamos aquí para hablar de la violencia de género y lo que realmente importa. Claro, y también nos acompaña la arqueóloga Dina Esparza. Bienvenida. Hola, muchas gracias por la invitación y pues bueno, gracias por abrir este tipo de espacios para poder discutir estos temas que son tan apremiantes y tan importantes, ¿no? No solamente para las mujeres, sino para toda la sociedad. Claro, bueno, pues, ¿qué les parece si iniciamos esta mesa de análisis? ¿Por qué ustedes saltan a la esfera política a través de una carta para expresar que van a trabajar en la restauración del Ángel de la Independencia, pero no sin antes primero resolver la crisis social? Bueno, pues la verdad es que todas nos conocemos entre todas, somos un gremio muy chiquito, el 90% somos mujeres, y pues era un tema que nos ocupaba en ambos aspectos, ¿no? Tanto como mujeres, como restauradoras, conservadoras, profesionistas involucradas con el patrimonio cultural. Entonces empezamos a ver qué opinábamos en redes y decidimos juntarnos a ver qué era lo que estábamos opinando, y después de eso decidimos pues simplemente dar voz a lo que opinábamos como mujeres, como profesionistas, y lo que estaba pasando con nuestras compañeras y lo que estaba pasando con el monumento, y plantar una postura y decir, bueno, desde la parte profesional esto es lo que pasa en este tema. Sí, fue también muy importante y es bueno aclarar que el movimiento de miles de mujeres que salieron a la calle se dio justo después de la noticia de la chica que fue violada por policías, y es ahí donde donde todas dijeron qué es lo que está pasando, porque no tenemos justicia en este país y los mismos que se supone que nos deben proteger nos están violentando, ¿no? Desde ahí. Y luego las pintas que sucedieron en la marcha, y vimos que le estaban dando muchísima más importancia a lo que le había pasado a este monumento, que sí es importante, que está considerado un monumento artístico, pero que también se le estaba olvidando el problema de fondo. ¿Cómo lo vamos a solucionar? ¿Cómo la federación va a dar las claves organizativas y legales para que no siga sucediendo lo que está sucediendo en este país? Y nos pareció importante proclamarnos, sobre todo, creo que todas coincidimos como mujeres, ¿no? Porque también en nuestro gremio hay mujeres que han sido agredidas, hay mujeres que han sufrido la violencia de género en este país, y pues es también protección para nosotras, para todas, y darle voz a los grupos que no han tenido la voz. Sí, pues bueno, yo personalmente entré a Restauradoras con Glitter porque a mí me saltaba mucho la pregunta que la gente en general decía, es que no son las formas.
Y yo decía, bueno, es que se ha intentado de todo, las víctimas han ido a denunciar y en vez de encontrarse con un cobijo por parte de las autoridades, al contrario, son más violentadas aún. Se ha mandado cartas, se han hecho performances en todo lo ancho y largo del país, ¿no? Se ha cantado, se ha bailado, se ha escrito, se ha hecho de todo. Y entonces a mí mi cuestionamiento personal era, bueno, entonces, ¿cuáles son las formas, no solamente pues de actuar, sino asertivas, ¿no? ¿Cuáles son las formas que sí, como sociedad civil, tenemos que tomar para que las autoridades pues empiecen a hacer lo que tienen que hacer? Sí, así es, pues sí, básicamente fue eso, nosotros dijimos, tenemos voz, tenemos algo que opinar aquí. Nos conformamos como primero en un grupo cerrado, fuimos creciendo de boca en boca, ¿no? Y decidimos sacar esta carta. La sacamos primero por redes y después fuimos a hacer la entrega oficial a la doctora Claudia Sheinbaum el miércoles, y en la mañana, en digamos, formato de las audiencias. Y bueno, lo que nosotros estamos buscando realmente es que esto Sí, estamos viendo la carta. Sí. ¿Nos puedes dar cuenta de la carta? ¿Qué dice? ¿Cómo la escribieron? ¿Quién la redactó? Claro. Bueno, este fue un esfuerzo colectivo. Lo hicimos todas en conjunto. Empezamos a discutir las ideas que queríamos expresar como profesionales del patrimonio cultural y empezamos a hacer la redacción así, pasándonoslas, así de, oigan, yo tengo ahorita un ratito, le puedo dar, ¿no? Fue un esfuerzo, la verdad, conjunto. A ver, es el hashtag Restauradoras con Glitter. Sí. ¿Por qué el hashtag Restauradoras con Glitter? Al principio nos conformamos como restauradoras de glitter, ¿no? Porque lo que había o lo que ha sonado mucho a lo largo de la marcha han sido el glitter, la diamantina, que fueron justo estos símbolos que sacaron las miles de mujeres de manera pacífica para decir, oigan, escúchennos, ya estamos hartas, y lo empezamos a discutir y dijimos, bueno, también no nos vamos a clavar tanto en el nombre porque hay cosas más de fondo que hay que discutir, pero también fue una cuestión de medios, es algo pegajoso, es algo que suena, en las redes estamos ahí, y bueno, también no nos quisimos aliar con el término diamantina porque justo ya tiene todas estas expresiones, ¿no? Que tienen que ver con el movimiento, y también teníamos que adoptar algo propio como movimiento y como grupo. Estaba relacionado la diamantina, ¿no? Con el momento en el que le lanzan al secretario, a Jesús Horta, el secretario de Seguridad Ciudadana, le lanzan la diamantina, así que estaba relacionada a la diamantina, y ustedes reaccionaron de manera inmediata. ¿Por qué reaccionaron de manera inmediata, Dina? Bueno, internamente, pues como ya decían mis compañeras, o sea, éramos un grupo que estábamos preocupadas. No solamente el grupo está, conformada por restauradoras, sino por varias mujeres que nos dedicamos al estudio del patrimonio, ¿no? Y todas en algún momento hemos sido violentadas. Entonces estábamos integradas en la causa desde adentro. El hecho de que aventaran el glitter y todo esto, y que viéramos que tanto los medios como el Estado se estaba enfocando en eso y no en el meollo del asunto, que es la violencia, pues entonces nos hizo pronunciarnos en contra. Otra cosa que también jugó pues a favor de que tuviéramos esta visibilidad es que como profesionales del patrimonio, pues bueno, creímos que era pertinente que sí, o sea, aclarar, el patrimonio es muy importante, de ninguna manera Restauradoras con Glitter promueve promueve pues la destrucción, pero sí queremos que se centre en lo verdaderamente importante, que es la violencia en contra de las mujeres. Bueno, así que muy interesante que ustedes hayan tomado esta postura, este posicionamiento desde el mundo del arte y la cultura, justamente para decir sí es importante el monumento al Ángel de la Independencia, pero es más importante primero resolver los casos de los crímenes de odio cometidos contra mujeres, y también los abusos sexuales y el acoso cotidiano y la violencia digital que día a día además padecen las mujeres. En este sentido, una vez que ustedes ya han externado su postura de que primero van las mujeres
mujeres y luego los monumentos. Una vez que ya se resuelva, yo creo que va a ser a muy largo plazo, no le vemos una salida inmediata al tema de las mujeres, incluso ese mismo día hubo mujeres golpeadas y de ahí para entonces a la fecha los registros de mujeres siguen violentándose, tan es así que se registró una última violación sexual hace, ¿qué será?, unas horas, unos días, en la alcaldía Cuauhtémoc. Un oficial uniformado de la Secretaría de Seguridad Ciudadana fue detenido en flagrancia por abuso sexual en la alcaldía Cuauhtémoc en las últimas 24 horas. En ese sentido, bueno, si ustedes dicen vamos a restaurar los monumentos hasta que se resuelvan los casos, ¿no va a haber tampoco restauración? Es la pregunta. Mira, no somos ingenuas, sabemos que el gobierno federal tiene planes de restauración desde hace mucho tiempo relacionados con los sismos que se han dado. La estructura del Ángel ha estado afectada desde hace muchos años y bueno, fue como la gotita que dijeron, bueno, vamos a aprovechar ya de una vez porque ya lo pintaron, entonces vamos a restaurarlo. Sabemos que ya había planes de eso, pero independientemente de que lo restauren o no, que lo van a hacer, es importante que lo que nosotras estamos proponiendo en esta carta es hacer un registro documental de las pintas. ¿Por qué? Porque inmediatamente al otro día tapiaron el lugar, que es esta participación del gobierno de tapar lo que está sucediendo, de invisibilizarlo, y lo que dijimos, bueno, lo van a restaurar, pero lo van a limpiar y ahí se va a quedar. Y se va a quedar en un archivo técnico donde sí se va a documentar, se va a fotografiar, se va a decir esto se quitó, pero se va a ir al archivo. Y lo importante es decir, a ver, no, esto también tiene que ver con una cuestión social que es importante, tiene que ver con la memoria social de México, tiene que ver con lo que estamos viviendo las mujeres y no se puede volver a tapar nada más así, como si no hubiera pasado nada, ¿no? Daniela, ¿cuál es la técnica que van a usar para la restauración? Hay varias propuestas, los planteamientos son tan diversos como somos profesionales, ¿no? Desde las diversas disciplinas hay diversas formas de plantear las técnicas. Inicialmente estamos pidiendo tener por lo menos unos buenos días para poder llevar a cabo varias, ya hay propuestas. Justo nos acaba de contactar el secretario de Cultura de la Ciudad de México. José Alfonso Suárez del Real, ¿cuándo las contactó? Hoy en la mañana recibimos un tuit diciendo que se quería comunicar con nosotras, con las chicas que hicieron la entrega oficial de la carta el día miércoles, que son realmente todas, y eso es importante aclararlo, somos voceras del grupo, ¿no? O sea, todas realmente hemos estado en conjunto. Menciona a las chicas que entregaron la carta, pero se va a discutir internamente en el grupo cómo vamos a proceder con la reunión con él. Excelente, y bueno, muy bien la apertura. Ahora, ¿con qué propuestas van a llegar en primera instancia con el titular de la Secretaría de Cultura? ¿Cuál va a ser el posicionamiento? Bueno, sobre el tema del registro es muy claro. Queremos que salga de la sociedad civil. Tenemos la postura de que es momento de que la sociedad sea quien escriba su historia, quien escriba su memoria. Entonces, es una propuesta para que nos conformemos como sociedad civil. Por otro lado, son dos temas principales. Está el registro técnico que puede servir para el estudio de las diversas disciplinas, ¿no? Que tenemos varias propuestas, desde daguerrotipo hasta nube de puntos. Y por el otro lado tenemos las propuestas que corresponden a formar estos productos que van a servir como memoria colectiva, ¿no? Entonces, desde fotografía artística hasta tenemos grupos que saben hacer calcas de los grafitis. Entonces, tenemos estas dos vertientes, ¿no? La académica, la profesional, ¿no? Que sirve para que nosotros hagamos el análisis como profesionales del fenómeno social, porque es muy interesante y muy válido y con mucho valor. Y por otro lado está la parte en la que queremos que todos se enteren. Y por último, nuestra intención es que todo este material esté accesible a la gente, que no se queden informes, que se vayan a los archivos de las instituciones y que nadie sepa de qué fue la cosa, ¿no? Queremos saber qué dicen las pintas, a qué hacen referencia, a qué problemas particulares hacen referencia, quiénes son las víctimas, quiénes están siendo recordadas, ¿no? La carnita, ¿no? de lo que realmente significan detrás, y queremos ponerlo accesible a toda la gente, a la sociedad civil, para que pueda hacer con ello lo que ellos... Bueno, ¿qué esperan ustedes ahora del secretario de Cultura? ¿Qué te parece si nos quedamos hasta aquí? Porque vamos a hacer una pausa y la respuesta, pues después del corte.
Ya estamos de vuelta aquí en Agenda y Contexto, estamos transmitiendo en vivo desde los estudios de Capital 21 y el tema en la mesa son las restauradoras con glitter, en un hashtag que finalmente irrumpió en la esfera pública, en la esfera política, justo inmediatamente después de que se estaba condenando a las mujeres por haber rayado y haber hecho pintas en el Ángel de la Independencia. Ahora van a ser recibidas por el titular de la Secretaría de Cultura, por José Alfonso Suárez del Real, y queremos saber qué esperan de esta reunión con el titular de la Secretaría de Cultura. ¿Cuál va a ser la expectativa? ¿Cuál es la expectativa? La expectativa, bueno, número uno, agradecerle que se haya puesto en contacto con nosotras, porque eso quiere decir que está abierto al diálogo, lo cual es lo que nosotros estamos pidiendo, que dialoguemos con él para que nos deje entrar al Ángel, para que podamos hacer esta documentación, para que pueda ser usada a nivel público, como ya lo dijo Daniela, como sociedad civil para la demás sociedad civil, que participa de estos movimientos, que en este caso son las mujeres, y también plantear una resignificación del monumento, ¿no? O sea, tenemos que, o sea, como conservadoras entendemos el valor del patrimonio, pero el patrimonio también no funciona si la gente no participa de él, ¿no? Y en este caso hubo una participación y también no es la primera vez, muchos movimientos políticos siempre se hacen presentes en Reforma, en este monumento, y por eso también nos pareció extraño que causara tanto revuelo. A lo mejor fue porque fue la primera vez que miles de mujeres se protestaron en ese lugar. Y lo que queremos es que nos dé acceso con bastante tiempo para poder hacer esta documentación, para poder presentarle nuestro programa y, bueno, que acceda, ¿no? Ese sería lo ideal. ¿Con qué equipo van a ingresar al Ángel de la Independencia? ¿Sus herramientas de trabajo? Sí, pues por lo pronto, si se nos otorga el permiso, pues tendríamos que organizarnos en distintos grupos porque pues hay especialistas, como te decía, de diversas ramas. Entonces cada una pues tiene que abordarlo desde su punto, ¿no? Cámaras, algunos pues, guantes y en cuestiones físicas todo eso, ¿no? Pero creo que lo más importante es resaltar que nosotros no estamos avalando la destrucción, pero sí queremos este levantamiento minucioso desde las distintas técnicas, desde los distintos puntos de vista profesionales, para que se pueda hacer un colectivo realmente de fotogrametría, fotos, videos, calcas, como mencionaron mis compañeras, y que esto permita a la sociedad civil, pues bueno, apropiarse de esta información. Daniela, una vez que logren el acceso, ¿en qué momento crees que ya puedan ustedes tener una fecha que digas, bueno, ya hicimos la labor, como tú mencionas, hay que hacer una labor minuciosa, tú eres especialista precisamente en el tema de la restauración? ¿Cuánto tiempo te lleva, por ejemplo, en otros monumentos que has podido restaurar? Estamos calculando, formando equipos, como dice Dina, y con las distintas técnicas. Estamos calculando que en unos 5 días podríamos tener ya un buen registro, ¿no? Desde la fotogrametría, que entramos con escáner, con cámaras, ¿no? El video, las calcas, o sea, que puedan entrar todas las propuestas y que en 5 días podamos organizarnos entre todos para poder cubrir todo el piso y basamento, me parece que son los que están ahorita pintados. Yo creo que ese tiempo sería el mínimo necesario, ¿no? Si nos otorgaran más tiempo, pues sería genial porque podríamos hacer cosas muchísimo ya más puntuales. ¿Y hay garantía de que el monumento quede exactamente igual que antes de la marcha? Sí la hay, sí, yo creo que sí la hay. Mira, si yo te diera ahorita un proceso tal cual tiene que pasar, no podría hacerlo porque no hemos pasado a verlos, ¿no? Sin embargo, pues hemos tenido experiencia con otras pintas en otros materiales, monumentos y similares, que son piedra y metal, principalmente los materiales afectados, y sabemos que hay técnicas para poder retirar todas estas materia pictórica que está puesta sobre el monumento. Hay muchas formas de hacerlo, hay formas no invasivas y que no van a agredir el monumento en ningún momento. Qué interesante, ¿no? Que además, una vez que ustedes ya tengan primero el diagnóstico, ya van a poder inmediatamente darse a la tarea con sus propias manos de estos trabajos de restauración. Ya lo habíamos visto antes, inclusive en la Estatua del Caballito, aquí en el Centro Histórico, frente al Museo Nacional, pues la escultura también fue dañada. Incluso me parece que ahí sí fue una responsabilidad de las propias autoridades que usaron, ¿no? cierto
cierta sustancia que dañó a la escultura. En este sentido, además se aclaró y ya se explicó muy bien que fue un error quizá de uno de los técnicos que estaba ahí realizando o en el manejo, en la manipulación del manejo de las sustancias, que estaba realizando esta restauración, y que, bueno, lamentablemente sí hubo ahí un daño, ¿no? Ya se explicó claramente qué fue lo que ocurrió en ese tiempo, se deslindaron responsabilidades, y ahora pues obedece más precisamente a que fue la sociedad civil quien hace uso de este monumento, que hay que decirlo, se trata de la Victoria alada, incluso tiene senos, así que bueno, muchos dicen, ¿qué es? ¿Es ángel o ángela? Bueno, es una Victoria alada, ¿no? Sí. Entonces, en este sentido es muy simbólico, yo creo que cumple su papel social, y me gustaría hacerte la pregunta precisamente en este contexto, en este sentido. De algún modo, tú que eres la arqueóloga y que sabes cuál es la importancia histórica de cada monumento, ¿crees que las pintas alteren la esencia de este monumento? Personalmente no lo creo, porque como hemos dicho, los monumentos se resignifican, ¿no? Constantemente la sociedad le está dando, dependiendo de los momentos históricos en los que vive, el significado. Por eso es importante hacernos cuestionamientos. ¿Qué le da el significado a los monumentos? ¿La sociedad? ¿O son los monumentos los que les da el significado o esa pertenencia a la sociedad, ¿no? Yo creo que los monumentos, a pesar de que están fijos, no son estáticos, y que no solamente son testigos, sino que a la vez también son voceros de lo que la sociedad está pidiendo, está exigiendo, está viviendo en ese momento. Y pues bueno, sí. ¿Cómo explicas el hecho de que muchas personas dicen, es que tiene senos? Porque en realidad la Victoria alada es una deidad griega, porque hay que tomar en cuenta el momento en el que se hace el monumento. El monumento lo manda a hacer Porfirio Díaz para conmemorar la independencia de México, y Porfirio Díaz pues tenía estas visiones de europeizar, eurocentristas un poco. Él admiraba mucho la cultura francesa. Entonces, pues bueno, todos estos símbolos europeos, ¿no? Pues los trae aquí a México, y es por eso que se decide poner la Victoria alada. Ahí estamos leyendo lo que dicen: cerdos violadores. Fue el Estado, feminicidio, mueran los violadores. O sea, sí, realmente creo que las pintas claramente se dirigen al problema. Claro, ¿no? Claro. Estos definitivamente son un grito desesperado de un problema desatendido por decenas de años. ¿Sabes? He estado entrevistando a las chicas que usaron paliacate y que se cubrieron el rostro, y pues la verdad me llevo la sorpresa de que fueron víctimas de abuso sexual varias de ellas. Es lamentable, ¿no?, haber tenido que descubrir descubrir cada una de estas historias. ¿Qué hay detrás de ese paliacate? ¿Qué hay detrás? Mira, ahí está la imagen. ¿Qué hay detrás de esta imagen? Solo usted reflexione cuando ve esta imagen. ¿Qué hay detrás? ¿Qué es lo que realmente le ocurrió a esta mujer para que haya salido con esta rabia, con esta furia, con este coraje? Impunidad, eso es lo que hay. Mucha impunidad desde hace muchos años. Ahorita que mencionabas, por ejemplo, lo que pasó con esta persona en el MP, pues todos como sociedad civil tenemos que estar alertas y atentos a lo que va a suceder, porque si va a ser otro caso de impunidad, no estamos logrando absolutamente nada. O sea, todo lo que ha pasado en las últimas semanas se trata de eso, no hay justicia. Las chicas que son violentadas, la verdad es que sí han tenido el valor de ir a denunciar a sus atacantes, y tampoco se les resuelve nada. Sus carpetas son selladas, cerradas, igual encarpetadas, igual silencio. Y no hay justicia, y lo que estamos pidiendo nosotras y lo que estamos apoyando es justicia ante todos estos casos, que son muchísimos. Las madres de las víctimas también se han en varias ocasiones levantado y dicho: queremos que nos digan dónde están los agresores de nuestras hijas, queremos que los busquen, y las de las desaparecidas, ¿no? Que también, pues eso es importante, quiénes las están buscando, cuáles son los esfuerzos para encontrarlas, que no estamos viendo.
Solo esperemos que no haya quien se monte en este movimiento legítimo, que no haya partido político alguno que aproveche la revuelta y que aproveche esto para jalar agua a su molino y que no quiera tampoco montarse en esta causa tan dolorosa como lo es el abuso sexual de las mujeres. Así que esperemos que así sea, ¿no? Que no se monten en este movimiento, que se permita la fluidez de las propias mujeres. Y solamente ya como conclusión final me gustaría que me dijeras, Dina Esparza, arqueóloga, ¿cuándo esperan reunirse, cuándo proponen a ustedes al titular reunirse con él? Nosotros, él nos dejó su teléfono, estamos apenas tratando de comunicarnos, entendemos que pues tiene mucho que atender, pero en cuanto él nos dé la cita, nosotros por medio de nuestras redes sociales, pues bueno, estaremos informando, también pues para darle seguimiento a la noticia y mantener informada a la sociedad. Bueno, una conclusión final. Pues nada, pedimos que la sociedad, que las autoridades tengan empatía, que realmente se centren en el problema de fondo, que como tú dices, esto no sea tomado como una guerra política, porque eso demerita la causa, demerita el problema, otra vez invisibiliza, otra vez tapa, censura, otra vez revictimiza a todas las mujeres que están siendo violentadas todos los días en los espacios públicos y privados. El ángel es importante, pero recordemos que simboliza la libertad. Y las mujeres lo que queremos es la libertad de caminar seguras en las calles, la libertad de desarrollarnos en nuestros espacios públicos y privados sin ser violentadas constantemente, la libertad de poder hacer una denuncia sin ser perseguidas, sin ser nuevamente violentadas. Entonces, seamos empáticos con la situación, no caigamos en polarizaciones, vamos a dialogar, aprendamos a discutir como sociedad, aprendamos a reconocer que esto es un problema casi ya de salud pública. Entonces, y que las mujeres somos el 52% o algo así de la población. Más de la mitad de la población, somos más de la mitad del mundo y somos más de la mitad de la población en México. Exacto, somos sus hermanas, sus madres, sus amigas, sus compañeras de trabajo, las mujeres que dan servicio, que trabajan para que este sea un buen país. Entonces, pues vamos a solidarizar. Tenemos segundos. Tu conclusión. Mi conclusión es que esto nos acerca también como mujeres, ¿no? Yo he visto muchísimo apoyo de parte de nuestro gremio, arqueólogas, arquitectas, abogadas, ¿no? Que también las abogadas también tienen que ver con estos rollos con la atención al patrimonio, y tenemos que tener sororidad entre todas. Por supuesto. ¿No? Porque sí somos mujeres con una vida individual, pero también tenemos una vida colectiva y tenemos que ser partícipes, todas las mujeres, de lo que está sucediendo, porque todas somos blanco de violencia en este país. Bueno, pues muchísimas gracias por haber venido aquí a Capital 21. Yo las espero para otra mesa de debate muy pronto, que nos vengan a decir cómo van los trabajos de restauración y cuánto tiempo ya pues podríamos ver de nueva cuenta a nuestra Victoria alada como antes de la marcha. Muchísimas gracias a Dina Esparza, arqueóloga. Gracias. A Daniela Pascual, restauradora, y a Paula Rosales, restauradora. Gracias por estar con nosotros. Gracias a ti. Vamos a hacer una pausa, pero no le cambie, porque vamos a tener en el estudio a un pececito que vive en el fondo marino, que es reportero y que quiere dar a conocer noticias muy importantes al mundo. Así que si usted tiene un hijo, una hija, por favor corra y que venga a la pantalla. Ya volvemos. Ya estamos de vuelta, estamos transmitiendo en vivo el debate aquí con los representantes de cada uno de los partidos políticos en el Congreso local. ¿Cuál es su posicionamiento? ¿Van a votar a favor o en contra de estas leyes? ¿Cuáles son las más polémicas y cuáles realmente benefician a la sociedad? Vamos contigo. Sí, yo quisiera puntualizar, Mariana, muchas gracias. Mira, el tema de la Jocopo, que es un órgano de gobierno del Congreso, es muy importante que en este momento se dé la alternativa hacia Acción Nacional. Yo te quiero comentar que somos una posición muy responsable desde toda nuestra historia. Vamos a estar acompañando las iniciativas que den solución a la ciudadanía, las iniciativas que vengan desde el gobierno de la ciudad, las iniciativas que proponga cualquier otro grupo parlamentario, que den una verdadera solución a la ciudadanía.
Sin embargo, sí hay que puntualizar, el tema de la Jucopo, que la pueda presidir ahora el PAN, no es una concesión de Morena, no es un regalo, es una situación de ley que se tiene que respetar. Y lo digo con mucho respeto porque José Luis, que es un diputado muy sensible, pero se han construido históricamente mayorías artificiales, ahora utilizando tal vez a diputados del PT, utilizando a veces a diputados del Partido Verde. Y bueno, pues nosotros lo único que queremos recalcar es que no es una concesión graciosa, no es un regalo que nos da Morena, es algo que nos corresponde, precisamente hablando de este espíritu de equilibrio en el Congreso de la Ciudad. Y eso no nos va a detener, perdón Mariana, nada más para señalar situaciones muy importantes en la ciudad, que son pendientes todavía con los ciudadanos. El tema de pobreza en esta ciudad se ha venido incrementando poco a poco. Hoy tenemos 2.6 millones de personas en situación de pobreza en esta ciudad que no están siendo debidamente atendidos y 153,000 de ellos en pobreza extrema. Yo creo que allí el Evalúa de la Ciudad de México tiene que comenzar a actualizarse. Tenemos una desactualización de datos desde el año 2016. Es grave. Tenemos que comenzar a trabajar en el tema de pobreza en esta ciudad. En esta ciudad también lo hay. Y hay alcaldías en donde se siente muy palpable como Milpalta, Tláhuac, la zona oriente, en donde tiene que darse atención. Y otro tema importante es el tema de inactividad laboral, de desempleo. Estamos en un índice de 4.9% de desempleo en esta ciudad, que es mayor al índice nacional incluso. Es decir, tenemos también 2.7 millones de personas en esta ciudad que están económicamente inactivas y no hay ninguna propuesta en este momento todavía del gobierno de la ciudad. Yo te pregunto rápidamente cuál va a ser el contrapeso. Ustedes asumen en la Jucopo este año porque les toca, ¿no? Ya me estás adelantando cuál va a ser el perfil que van a manejar ustedes. Te pregunto, ¿cómo van a recibir el primer informe? Bueno, el día 1, este informe de gobierno de la doctora Claudia Sheinbaum. ¿Ya lo evaluaron? Con mucho respeto, con mucha institucionalidad, dando las garantías que debe de darse a las instituciones de gobierno. Nosotros hemos siempre sido un partido respetuoso de la legalidad y de las instituciones. Entonces vamos a trabajar en eso y nosotros vamos a trabajar de cara a recibir este nuevo periodo también en un presupuesto que sea digno para la ciudad, en un presupuesto que no tenga más sobregiros, que no tenga que no esté preparado para que no haya subejercicios, para que no venga sobregirado, para que no venga con números inflados. Yo te adelanto mañana cómo vamos a recibir el informe. Lo vamos a recibir con un ojo muy analítico y muy crítico, porque no estamos ahí para aplaudir, para dar cheques en blanco. Para eso no nos eligieron los ciudadanos. Estamos ahí para revisar qué es lo que falta hacer, no para reconocer logros, ni para aplaudir las cosas que todavía tienen enormes pendientes. Entonces, ¿qué vamos a hacer? Cuando lo recibamos a partir del 1, que es el día que formalmente se debe de entregar, nos vamos a sentar a estudiarlo, vamos a ver las cifras, vamos a ver las acciones, vamos a ver los programas de gobierno y vamos a ver qué resultados se observan ahí. Y lo que vamos a hacer es trabajar en las propuestas para realmente cumplir las cosas que se deben. Se decía muy claro, tema de seguridad deja enormes pendientes en la ciudad que tenemos que atender de manera corresponsable todos. Tenemos un escenario muy complejo en lo económico. Allí están las cifras nacionales, 0% de crecimiento en el país en el segundo trimestre, menos 0.1 el trimestre pasado, las cifras de empleo con una baja del 66%. En la ciudad se crearon una tercera parte menos de empleos este año o en este mismo periodo comparado con el año anterior. Es decir, si no logramos entender y hacer entender a quienes hoy están gobernando que tienen que dejarse de ocurrencias y de improvisación y que tienen que realmente ponerse a trabajar en los grandes pendientes, esta ciudad, que es de avanzada, que ha venido progresando con sus enormes diferencias y sus enormes problemas, de verdad va a enfrentar una crisis muy importante. Movilidad, ahí está el caos que estamos viviendo. El tema de desarrollo inmobiliario, que bueno, la ley de planeación va a ser un paso importante para poner un orden a este crecimiento sin control. En fin, son muchos los pendientes. Yo te reiteraría que es importante que los grupos mayoritarios, el propio gobierno, escuche las otras voces, escuche las otras visiones y que a partir de ahí se puedan plantear la construcción de una ciudad para todos los capitalinos, no nada más para ellos. Sí. Pues ya estamos en la recta final casi de esta mesa de análisis. ¿Cómo van a recibir el informe? Bueno, sin duda nos preocupa que se quiera construir en el imaginario colectivo la idea de que la población está feliz y de que no es por presumir, pero que las cosas van muy bien. Yo creo que se está viendo una realidad distinta.
Yo creo que tenemos que ser muy objetivos, muy cuidadosos y respetuosos con los ciudadanos. Me preocupa ver que el ejercicio del presupuesto no se ha dado de manera puntual, no se ven grandes obras importantes, a pesar de que por primera vez llegan fondos federales de la Federación, como reitero, a la Ciudad de México, gracias a la condición que le dimos de autonomía a la capital. Hoy hay más dinero y hoy se ven menos obras. Hoy yo solamente escucho un par de obras importantes que tienen que ver con el tema de los teleféricos en las partes altas, que también creo que es un problema que no resuelve. Hoy vemos cómo el tema del presupuesto, se redujo este año el presupuesto del metro. Hoy vemos que una de las propuestas del Partido Morena era criticar a los anteriores gobiernos como los responsables. ¿Por qué costaba 5 pesos el boleto del metro? Esperábamos que lo bajaran a 3 pesos, no lo bajaron, y no solo no lo bajaron, lo que bajaron fue el presupuesto al metro. Antes recibía 17.600 millones de pesos, hoy cerca de 15.000 millones, y hoy estamos viendo los resultados. Se quita dinero a condiciones estratégicas para dar dinero y entregarlo de manera directa, pero además, no como decía Guillermo, que por supuesto comparto en gran medida sus observaciones, salvo que en la capital los programas se hacían leyes. Aquí las leyes garantizaban que los programas no tuvieran discrecionalidad, sino fueran universales y llegaran a todos, el de adultos mayores, el de niños con discapacidad, el de personas con discapacidad, el de niños talento. Todos esos programas que generamos en la capital eran leyes, no programas como hoy observamos que también en la Federación tienen muchas críticas de su aplicación. Aquí se hacen leyes justo para evitar la discrecionalidad, y por eso estamos trabajando, para que programas exitosos se conviertan en leyes, y vamos a estar observantes, muy respetuosos, y por supuesto todo aquello que tenga una perspectiva de progreso y desarrollo estaremos respaldando. Pues yo les agradezco, ya se nos está acabando el tiempo, segunditos para una conclusión. Perfecto, nosotros estamos para realizar cambios profundos, estamos para generar un proceso de transformación real de esta ciudad que nos ayude a mejorar las condiciones de vida, que nos ayude a abrir oportunidades, que nos permita poder generar mejores condiciones de vida para todas y todos quienes habitamos aquí. Acompañamos absolutamente el proyecto de Innovación y Esperanza de Claudia Sheinbaum Pardo, y estoy absolutamente convencido y seguro que el informe que nos presentará una vez que arranque el periodo ordinario tendrá parte de los resultados fundamentales que esta ciudad requiere. Les agradezco muchísimo la participación de todos ustedes, agradecida con cada uno de ustedes. Sin embargo, quiero que aquí mismo en vivo amarremos un compromiso para una nueva mesa una vez que ya se empiezan a desahogar las iniciativas. ¿Es correcto? Por supuesto. Encantado, por ¿Puedes supuesto, venir? claro que sí. ¿Puedes Con venir? todo gusto. Aquí estaremos. Bueno, pues aquí nos veremos. Gracias, Mariana. ¿No? Mariana, Así que ha un sido un gusto. placer para Mariana, mí gracias por haberlos invitar. visto el día de hoy. Muchísimas Muchas gracias. gracias. Muchas Les gracias. agradezco enormemente a José Luis Rodríguez Díaz de León, vicecoordinador de la bancada parlamentaria de Morena, Guillermo Lerdo de Tejada, diputado del Partido Revolucionario Institucional, Víctor Hugo Lobo, diputado del Partido de la Revolución Democrática, y Héctor Saúl Telles, consejero regional del Partido Acción Nacional. Muchísimas gracias a todos. Muchísimas Quédense con gracias. nosotros porque vamos a hacer una pausa. Ya está aquí Jesús Moreno, que nos viene a hablar de unos temas, de los temas que a usted y a mí nos importa. Esto es Agenda y Contexto y estamos en vivo. Ya estamos de vuelta aquí en Agenda y Contexto y me da muchísimo gusto recibir en los estudios aquí de Capital 21 a Jesús Moreno. Bienvenido. Muchas gracias, Mariana. Buenos días. A ver, ¿cuáles son estos mecanismos de seguridad para las escuelas? Los padres y las madres de familia pues están en casa o en su oficina viéndonos y ellos están interesados en saber de qué modo proteger a sus hijos. Claro, precisamente esta semana regresaron los chiquitos a las escuelas y, como siempre, partir de la Constitución, ¿no? de este derecho fundamental a la educación, que está reconocido en el artículo 3 de la Constitución, en el cual reconoce este derecho para todas las personas. Este derecho se debe de dar en un marco de seguridad, en un ambiente sano y libre de violencia. En ese sentido, a lo que venimos a platicar hoy es de los mecanismos de seguridad en las escuelas, como el operativo Mochila Segura, la reciente recomendación que emite la Comisión Nacional de Derechos Humanos respecto al tema.
y bueno, así las cosas. A ver, ¿qué piensas? Este sendero seguro, hoy escuchaba a una feminista justamente hablar de que no es nuevo, era un programa ya anterior, que Mochila Segura aquí mismo, en esta misma mesa de Agenda y Contexto, ayer vinieron especialistas y también representantes de diversos sectores a decir que pues finalmente era violatorio de la privacidad de los estudiantes, que inclusive, bueno, en otro tema también relacionado con la seguridad personal de los universitarios tienen que ir acompañados por alguno de sus padres hasta la universidad, van por ellos también después de las clases y que pues no pueden vivir así, no hay libertad, ya no existe esa libertad con la que pues crecimos muchos, ¿no? Entonces, para ti, ¿cuáles serían estos mecanismos importantes si los puedes definir? Claro, bueno, debemos de partir del hecho de que ciertamente vivimos en una crisis de seguridad y de violencia en la Ciudad de México. Recientemente se publicó la recomendación que emite la CNDH en contra de este operativo Mochila Segura, precisamente porque violentaba el derecho de la intimidad de los chiquitos, ¿no? Era una afrenta a su esfera de derechos, ¿no? Ese derecho que tenemos todos de que no podemos ser molestados en nuestra persona, ni en nuestro domicilio, ni en nuestra familia, ni en posesiones, ni papeles, sin un mandamiento por escrito de autoridad competente. Entonces, en ese sentido viene esa recomendación, ¿no? Debe de ser una responsabilidad compartida entre los padres de familia, evidentemente, y las autoridades escolares, ¿no? Precisamente estas semanas he tenido la oportunidad de impartir clases en una preparatoria y yo les preguntaba, a propósito de mi intervención contigo el día de hoy, si se sienten seguros en sus escuelas, ¿no? ¿Y qué te dijeron? La verdad es que es un ambiente en el que los chiquitos se sienten seguros por esa confianza que le transmiten los profesores, ¿no? y los papás. Debe de haber, sí, revisiones, ¿no? De que los estudiantes no sean víctimas de acoso escolar, del bullying, ¿no? Que eso genere conflicto en el futuro. Entonces, los padres de familia y los maestros deben de estar muy atentos a la relación y a las conductas que llevan los niños. Y hay señales, ¿no? Que también nos indican los riesgos o los peligros, ¿no? Hay ciertas señales que también quizá porque estamos trabajando y dedicamos muchísimo tiempo al trabajo o a otras actividades y no vemos esas señales en nuestros hijos, ¿no? Así es, los padres de familia deben de prestar atención, ¿no? Bueno, una sugerencia es que hagan la tarea con ellos, que platiquen cómo les fue en su día, qué vieron, qué les gustó, qué no les gustó de la escuela. Y evidentemente en las mañanas ayudar a los chiquitos a hacer sus loncheras, ¿no? Para el recreo, su tarea. Y bueno, cuidar que se lleven a la escuela algunos artefactos que, bueno, evidentemente no debieran de estar en las escuelas, ¿no? Oye, ¿y recomiendas que también se aparten un poco los celulares? Es decir, a un bebé he visto niños de 1 año, 1 año y medio en el celular. ¿Tú crees que eso es sano? Yo pienso que sí. ¿Sí? ¿Es sano? Yo lo recomiendo, ¿no? Y sobre todo... ¿Sí? O sea, ¿que sí lo usen? No, que no lo usen. Ah, que no lo usen. Yo dije, ay, no, qué barbaridad. No. Yo a lo que voy es que no lo usen. Que no lo usen. Exactamente. Y las mamás también, los padres de familia también, que tengan mucho cuidado con las redes sociales, porque generalmente suben fotos a cada rato de sus hijos y ¿sabes qué es lo malo? Que muchas veces suben la ubicación en el momento real y eso expone a todos de una manera, sí, claro, de manera potencial. Entonces hay que limitar el uso de celulares en los salones de clases y los padres de familia también que controlen más. ¿Qué será lo que ocurre? ¿Por qué hay esta necesidad de muchas personas de subir fotos de sus hijos en Facebook, hasta en Twitter? ¿Qué crees que ocurre ahí? Bueno, ciertamente los padres de familia que lo hacen por un tema de cariño, por un tema de presumir a sus chiquitos en redes sociales, pero un consejo ya partiendo de temas de seguridad es hacerlo lo menos posible, ¿no? O sea, no te estoy diciendo no lo hagan porque les va a pasar algo, pero evitar siempre estar dando señales de ubicaciones y de actividades, ¿no? Porque al final le están dando información a un público que no saben qué uso le va a dar. La verdad, información directa a los delincuentes, esa es la verdad. Correcto. Hay que evitar
al máximo esta situación. Oye, Jesús, yo la verdad aprovecho para agradecer también siempre tu presencia los jueves, muy útiles tus comentarios, tus recomendaciones. ¿Nos vemos la próxima? Sí, con todo gusto, muchas gracias por la invitación. Entonces nos vemos, próximo. Claro que sí. Jesús Moreno, él es especialista de seguridad, siempre nos trae buenos temas interesantes y además recomendaciones para todos ustedes. No queda más que agradecer también a usted que me acompañó a lo largo de esta hora, a nombre de todo el equipo de Agenda y Contexto. Itzel Mendoza en la pantalla y también mi compañera Mónica Ponce, ellas como intérpretes de lengua de señas mexicana, todos los días me acompañan, así que también gracias para ella. Y pues mañana lo espero, es viernes ya mañana, acuérdese, a partir de las 10 de la mañana tiene usted una cita conmigo para abordar los temas que nos interesan a todos. Hasta pronto.